Me llenas de gozo, me llenas de paz, me das esperanza. Es porque ahora hay una nueva unción en mí. Y esa unción proviene de ti. Y esa unción hoy está aquí. Me das un lugar en tu mesa, me has prometido comer aquí, me has declarado un nuevo tiempo de amor. Me das un lugar en tu mesa, me has prometido comer aquí, me has declarado un nuevo tiempo de amor y de cuidados de mi Creador. Ya no estoy solo, ahora estoy en familias de paz. Creemos en nuevos comienzos. Y quiero hablar esta mañana de un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón que se llama Sumergidos. Sumergidos es un mensaje que está orientado a aquellos que cada día necesitan un poco más del Señor. Sabe, a veces nos acostumbramos, y se lo he dicho en reiteradas oportunidades, y siento que Dios constantemente me insta a recordarle y a decirle a usted la necesidad de meterse más en la presencia del Señor. La necesidad de confiar más en el Señor. La necesidad de dar un paso más para adentrarnos en los tiempos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero vemos a la iglesia, vemos a los cristianos mirando la bendición desde lejos. Cuando una de las medidas en el ambiente apostólico y profético es cuando los apóstoles dicen: de lo que hemos visto y oído, de eso predicamos. ¿Sabe? Tiene que llegar un momento donde usted ya no hable solo de lo que los otros le contaron, sino que usted pueda hablar de lo que está viviendo del Señor. Y para eso debe sumergirse, para eso debe meterse, debe adentrarse, porque es tan grande la misericordia de Dios que no tiene fin. ¿Sabe que estaba leyendo? Hay más de 8,000 promesas de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Es que la miramos desde lejos. ¿Sabe cuál es el problema? Es que miramos desde un rinconcito lo que Dios está haciendo con otros. Escúcheme bien, muchas de las necesidades que usted tiene, muchos de los problemas, de las aflicciones, de los tormentos, de las penas, de las angustias, tienen que ver con Dios diciéndote: ya pues corre, ven a mis brazos, te estoy esperando. ¿Recuerda usted que el hijo pródigo se perdió ahí con toda la riqueza? ¿Y sabe lo que hace el papá? Bueno, Dios no es como nosotros. Seguramente si a usted se le pierde el hijo, usted lo va a salir a buscar por todos lados. Dios no actúa así. Usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Para quien no la conoce, era el hijo de un hombre que tenía mucho dinero. Él pidió su herencia y se fue a malgastarlo. Dice la Biblia, con prostitutas, con mujeres, con alcohol, con todo lo perverso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenía billuyín, pues. Le pregunto, hasta esa etapa, ¿habrá tenido amigos él? Si tenía harta platita en el bolsillo. No le faltaban los amigos. Hasta que se le acabó la platita y se quedó solo. ¿Sabe lo que hace el papá? No lo sale a buscar. No, ¿qué hubiese pasado si lo sale a buscar, no sé, al segundo día? Lo trae a la casa y el niño se vuelve a escapar. ¿Sabe lo que hace? Se quedó esperándolo, clamando por él. Dice la Biblia que salía todos los días a esperarlo, para abrazarlo, y clamaba por él. Y cuando él llegó, claro, tuvo misericordia. Pero sabe que era necesario que este hijo voluntariamente se sumergiera en la presencia de su padre. Muchos cristianos viven el evangelio desde lejos. ¿Sabe, hermano? Le quiero decir algo, perdóneme, hermano, pero Familias de Paz no nace para que usted venga al culto un domingo a la semana. Y lo digo porque soy parte de esta congregación. Cuando Dios escribe esta congregación, cuando Dios la pone en nuestros corazones, en la de sus pastores,
No es para venir a entretenerlo un domingo a la semana, un par de oraciones, un par de actividades, una fiesta para jóvenes. Esto es para que el reino de Dios sea establecido y para que usted alcance lo que Dios ha determinado para cada uno de ustedes. ¿Sabe lo que no nos puede pasar? Que pasen 5 o 10 años y le pregunto cómo está. Bien, hermano, ¿y qué está haciendo? No, estoy esperando. ¿Qué está esperando? Si hay tanto que hacer por Dios, hay tanto que entregar para que Dios pueda edificar nuestras vidas. Pero hay gente que sigue quieta. ¿Y sabe por qué? Porque mire lo que dice la palabra en primera de Tito 4:1. Pero el Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu de Dios. Dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Diga por favor conmigo: espíritu engañador. ¿Y sabe qué más? Doctrinas de demonios. ¿Sabe que en los postreros tiempos en los cuales vivimos, entre paréntesis, le quiero recordar que Cristo viene pronto, mi hermano? Y como Cristo viene pronto, se levantan espíritus engañadores para susurrarnos al oído, para influenciar nuestra vida y decirnos: ¿sabes qué? No vayas a la iglesia, ¿sabes qué? No hables. Y comienzan a transformar nuestro corazón para decirnos: no, si estamos bien, tranquilo, si el Señor entiende, si el Señor es solo misericordia y gloria a Dios que de verdad. Pero el precio de la sangre de Cristo tiene un valor tan poderoso que usted debe levantarse este día y decirle: Señor, sumérgeme en tu presencia. Señor, sumérgeme en tu verdad. Yo necesito este día más. ¿Sabe lo que quiero? Que usted termine aburrido este día de lo que está haciendo para el Señor y pueda decirle: Señor, yo quiero un poco más de tu presencia. El Señor va a levantar a este día hombres y mujeres inconformes con lo que están haciendo. Hombres y mujeres que van a estar dispuestos después de esta palabra, porque no viene de mí, viene del Señor, diciéndole: Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Pastor, ¿qué puedo hacer? Dígame dónde puedo ayudar. Mira, aquí estoy disponible para el Señor. No es tiempo de estar mirando, es tiempo de sumergirse. ¿Sabe por qué? Porque hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios queriendo engañar a las personas. Y el principal engaño es decirte: si estás bien así, si estás bien con venir, si estás bien con dar 1000 pesos, si estás bien con orar poquito. Yo creo y veo a Dios necesitándonos, llamándonos con atención, llamándonos con un clamor eterno. Ella es su hija, es casante, tiene su marido vigente. No está acá, ¿verdad? ¿Usted lo ama a él? Sí, claro que lo ama. Diga que sí. Sí lo ama. ¿A usted le gustaría que él la amara poquito? ¿O que la amara los puros domingos en la mañana? ¿A usted le gustaría sentir y estar con él y acariciarlo, pero solo una vez cada cierto tiempo? ¿Estaría conforme que él dijera: mira, querida, yo te amo con todo mi corazón, pero solo con el 50% de mi corazón? ¿Estaría conforme? Sería injusto, ¿verdad? Porque usted lo ama con todo su corazón. Entonces, ¿por qué creemos que podemos amar a Dios como se nos ocurre? ¿Por qué creemos que podemos amar a Dios con un poco, con un tiempo? ¿Por qué se nos ocurre que podemos decirle: Señor, yo te amo, pero mira, te amo tanto que voy a estar solo los domingos contigo? ¿No es que a usted le gustaría que su marido no tuviera que trabajar lejos? Y tenerlo todos los días para usted. Pero a veces amamos al Señor desde la distancia. Amamos al Señor de la lejanía. Amamos al Señor como lo hacía Job, solo de oídas.
solo de oír. Me han contado que Dios sana y hablamos de milagros que Dios ha hecho con otro. Me contaron que Dios restaura. ¿Sabe que yo tenía una amiga de la prima, de la tía, de la vecina? Que la escuché que Dios sanaba y Dios restauraba. ¿Sabe una de las cosas que tiene que pasar en esta casa? Que hablemos de lo que hemos visto y oído. Que hablemos de las misericordias presentes de Dios. Que podamos vivir entendiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que este día hay misericordias para usted. Y cuando usted entiende eso, se da cuenta por qué está viviendo lo que está viviendo. ¿Por qué ha tenido que sufrir tanto en la vida? ¿Por qué el desprecio? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué las equivocaciones están tan presentes en nuestra vida? Es porque Dios quiere enseñarte a vivir dependiendo de Él. Es porque Dios quiere tomarte de la mano y caminar nuevamente contigo. Es porque aunque a veces somos olvidadizos, Él no se ha olvidado de las promesas que hay entre tú y Él. Pero a veces nos olvidamos. Y se levantan espíritus engañadores queriendo engañarnos de la verdad. Y es por eso que vengo a hablarle esta mañana de una encomienda de Dios para cada uno de nosotros. Y se encuentra en Ezequiel 47:3. El hombre salió hacia el oriente. Habla de una figura, de un ángel que se encontró con Ezequiel. Con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Dígalo fuerte, ¿hasta dónde le llegaba el agua? Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar, que ahora el agua le llegaba ¿hasta dónde? Y cuando te llegaba a la rodilla, ¿sabes lo que hace? Midió otros 500 metros y me hizo cruzar, y esta vez el agua le llegaba y no se quedó hasta ahí. Y midió otros 500 metros, pero la corriente, escuche bien, ya se había convertido en un río y yo no la podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Y aquí habla de 4 niveles de los cristianos. Cristianos que se manejan hasta los tobillos, un poquito de agua, con un caminar distinto. Ya su caminar no es pecaminoso, sino que es en la presencia del Señor, pero la agüita le llega hasta las patitas nomás. Otro nivel es personas que le llegan hasta la rodilla. Ya le voy a contar qué representa cada uno de esos. ¿Sabe? Cuando el agua te llega hasta las rodillas, tú todavía tienes movilidad propia. El agua solo cubre una parte de tu cuerpo. Otro tipo de cristiano, el agua le llega hasta la cintura. Pero hay otro tipo de cristianos, como los de Familias de Paz, que se tienen que sumergir por completo, que la única forma es sanado, que la única forma es completamente sumergido en la presencia del Señor. Y es lo que Dios está buscando en este tiempo. Dice la Biblia en Proverbios 4:18, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, en resplandor, hasta que el día es pleno. Esto nos habla de un constante avanzar, de un crecimiento permanente que podemos identificar en nuestra vida de cristianos. Pero escuche bien, no tiene que ver con tener más bienes, no tiene que ver con tener más dones. Tiene que ver con una sumergida en la presencia del Señor, donde todo tu ser completo es sumergido. Tiene que ver con conocer y con ser metidos con el Señor. Hasta los tobillos es un camino, es cuando nuestro caminar está en Cristo. ¿Sabe? Hay mucha gente que se queda en esta primera etapa. Conoce al Señor, viene a la iglesia cada cierto tiempo, conoce un versiculito, ofrenda y diezma, pero la presencia del Señor le llega hasta abajo. La presencia del Señor solo le alcanza para que el caminar ya sea distinto.
El nivel hasta las rodillas representa a aquellos que sí doblan su rodilla, que sí pueden orar, ya conocen un poco más del Señor. Ya no solo eres un cristiano, sino que tienes oración, tienes ciertas herramientas cristianas. Las rodillas normalmente representan en la Biblia la oración. Cristianos que oran, por supuesto, gloria a Dios, qué bonito que usted ore. Pero sabe, le tengo una noticia, hay mucho más de Dios para usted. El tercer nivel es hasta la cintura. Esto representa un nivel de firmeza. La cintura se utilizaba para poner las armas. En la cintura se ponían los cintos, los cinturones, y se ponían las armas. Los que se sumergen hasta la cintura representan un nivel donde sí hay armas de batalla, sí ya tiene cierto conocimiento. Cuando usted camina en las aguas y te llega hasta la cintura, no es tan fácil moverse. La presencia te lleva, la presencia te aprieta, no es tan fácil salirse. El problema es que cuando el agua te llega hasta los pies es fácil que te salgas del agua. Pero cuando estás hasta la cintura es más difícil, ¿verdad? Cuesta incluso dar pasos. Es la presencia del Señor que te aprieta con el agua, que representa la gloria y la presencia del Señor. Nos cuesta correr en esta dimensión, nos cuesta hacer un montón de cosas, pero hay áreas de nuestra vida que quedan desprovistas. ¿Sabe? Cuando usted se mete hasta cierto nivel del agua, hasta la cintura, todo hasta de la cintura para abajo queda cubierto, pero usted sigue de la cintura hacia arriba expuesto. Es por eso que se establece una nueva dimensión, una dimensión donde tienes que nadar, donde tienes que sumergirte. Yo no sé si este hombre sabía nadar o no. Yo no sé si este hombre tenía la experiencia para nadar. Yo no sé si era experto nadador. Pero no tiene que ver con tu experiencia, porque acuérdese que el apóstol Pedro en el agua, habiendo sido pescador experto en agua, en nadar, también se está ahogando. Esto no tiene que ver, perdonen la expresión, hermano, con los años de circo, que es que yo fui pastor por tantos años. ¿Sabe? Te vengo a decir de parte de Dios, sumérgete. Es que sabe, hermano, yo oro tanto en mi casa, sumérjase. Este nivel de nado muestra una dimensión más densa. Porque mire lo que dice el último versículo, midió otros 500 metros. Pero llega hasta cierta dimensión, Jocelyn, donde ya no es solo una corrientita. Llega un tiempo donde te sumerges tanto que la corriente se transforma en un río. Y una corriente trae cierto tipo de cosas. Un río es más grande, lo entiende, ¿verdad? Un río te permite tener una dimensión distinta. Pero el río permite que te extiendas. El río tiene brazos. En el Edén el Señor creó un gran río y ese río tenía distintos brazos. ¿Sabe cuál es lo bonito de meterse en el río? Que a veces no sabes el brazo que Dios te va a llevar. Pero ¿sabe dónde llegan todos los ríos? Al mar de su presencia. Pero esto tiene que ser a nado. Esto tiene que ser sumergido completo. Esto tiene que ver donde tú te metes en el río del Señor y tal vez no sabes nadar. Te tengo una buena noticia. Dios es experto en enseñarte a nadar, enseñarte a vivir en dimensiones distintas, de meterte a lugares donde parece complejo, pero Dios lo puede hacer. Entonces no te quedes hasta los tobillos, no te quedes hasta las rodillas, ni a la cintura. Sumérgete. Y esta es la introducción de lo que le quiero contar. ¿Por qué no me ayuda? Siempre se lo digo. Por tener un profeta por delante, todo lo que usted diga va a ser usado a su favor. Y en los ambientes proféticos se desata autoridad profética.
ayúdeme a profetizarle al que está a su lado y dígale: Dios te va a sumergir. Dígaselo con cara de profeta. No tenga vergüenza, ayúdeme a decirle al que está a su lado: Dios te va a sumergir. Y tal vez hay alguien este día que sienta que el agua le está llegando solo hasta las rodillas o hasta la cintura, o tal vez alguien dice: yo ni siquiera he dado un paso. ¿Sabe que hay algunos, ha visto usted cuando en las películas o en los monitos hay agua como helada y ponen ahí como el dedito nomás? Hay algunos que están recién en esa. Pero le tengo una buena noticia, y los que están apuntando anoten, porque una de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo, en esta casa, les va a sumergir. ¿Sabe usted cómo enseñan a nadar a los bebés? Yo no sé si alguien lo ha hecho. Yo ahora que aprendí, quisiera tener pequeños para tirarlo, hermana. ¿Verdad que los tiran al agua nomás? Le pregunto, ¿se ahogan o no? ¿Sabe por qué? Aleluya, ¿sabe por qué? ¿Por qué no se ahogan los bebés? ¿A dónde está mi doctor? ¿Qué tienen cuando están en la bolsita ahí? Pero ¿qué hay dentro del vientre? ¿Están en seco? Tienen líquido. ¿Sabe? Una de lo que el Señor preparó es para que usted sea sumergido. Una de las cosas que Dios hizo desde la eternidad es que nos preparó para que usted pueda respirar en el agua. Respirar bajo el agua. Eso es figura de lo natural, pero lo espiritual. El Señor te formó antes de la fundación del mundo. El Señor te trajo no solo de una cigüeña, como algunos dicen que eso no es verdad. Te trajo desde su presencia. ¿Sabe? ¿No me cree? ¿No dijo David: mi embrión vieron tus ojos? Mi embrión vieron tus ojos. En su presencia, cuando David era pequeño, de alguna forma el Señor le miró. Entonces, en lo natural usted nace en el agua, nace sumergido. Cuando la mamá va a dar a luz, se rompe ahí la matriz, deja de estar sumergido en lo natural y en lo espiritual le metemos a las aguas del bautismo. Es por eso que lo sumergimos por completo. Es por eso que no es por aspersión, sino que es una figura espiritual. ¿Hay alguien que nos ha bautizado acá? ¿No te has bautizado? ¿Y la piscina está o no? No, yo lo bautizo al tiro, hermano. Acuérdame después de retarte por esto. Mire, ¿cuánto? A ver, levante la manito los que nos han bautizado. No les puedo. Es que veo puros servidores. Vamos a tener una cuota de misericordia. ¿Cuándo hay bautismo? El primer domingo de cada mes. ¿Sabe por qué? Porque saliste de una dimensión de agua. Luego te metemos y te sumergimos en una dimensión de un agua espiritual. Cristo mismo fue sumergido en las aguas. ¿Sabe para qué? Para espiritualmente meterte. Perdone la expresión si me equivoco mal, pero meterte en esta bolsa, nuevamente desde lo espiritual, en esta dimensión donde puedes respirar en lo espiritual bajo el agua. Y después nos salimos y los desgastes de la vida nos hacen, y estos engañadores nos hacen apartarnos. Entonces, ¿sabe lo que usted necesita hoy día? Por el Espíritu Santo, sumergirse nuevamente. Así que si usted está hasta los pies, hasta los tobillos, hasta la cintura, este es el día para ser sumergido. Y ¿sabe? Me encontré un personaje bíblico, y luego de esta introducción, me encontré un personaje bíblico al cual lo tuvieron que zambullir 7 veces. ¿Se acuerda de quién estoy hablando? Nada más. Entonces quiero hablarte luego de esta introducción
de las 7 zambullidas de Naamán. ¿Por qué 7? ¿Por qué no se zambulló solo una? No hubiese bastado una. ¿Sabe por qué? Porque habían áreas en su vida que necesitaban ser sumergidas, necesitaban ser llevados a la presencia del Señor. Habían áreas en su vida que estaban bien, súper bien, pero habían otras áreas que necesitaban ser sumergidas para que él alcanzara la firmeza que Dios tenía y había determinado para él. Y mire lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes 5:1. Y Naamán, capitán del ejército de Aram, era un gran hombre delante del Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado victoria a Aram. También era un hombre guerrero y valiente. Déjeme contarle un poquito la historia de este hombre, porque mire lo que le pasaba. Era un hombre valiente, era un hombre poderoso. Dice la Biblia que tenido en alta estima, el Señor estaba con él, pero tenía un gran problema en su vida, es que tenía lepra. Hoy día los jóvenes ni se imaginan lo que es la lepra. Pero la lepra es una enfermedad altamente contagiosa. Era una enfermedad donde se le caían los pedazos de la piel. Era una enfermedad repugnante y todos los leprosos eran apartados del campamento, eran apartados de lo demás porque era altamente contagiosa la lepra. Y este era un hombre potente, era un guerrero que tenía muchas victorias a su favor. Hermano, no era el leproso de la esquina, era un capitán leproso. Entonces cuando los soldados venían tenían que cuadrarse ante Naamán. Pero tenía lepra. Y la lepra representa el pecado. La lepra representa aquellas áreas en nuestra vida que van carcomiendo nuestra vida. La lepra representa aquellos pecados escondidos, porque Naamán tenía su traje. Naamán utilizaba coraza, tenía gran vestidura, pero sabe, en su interior, cuando él quedaba solo, cuando se miraba al espejo, sabe, encontraba todo el cuerpo dañado, porque la lepra representa el pecado escondido que hay en nuestros corazones, aquellas áreas de dolor y angustia que no nos dejan avanzar y no nos dejan exponernos. Entonces cuenta la historia bíblica, amado hermano, que en una oportunidad Naamán va a una batalla, gana esta batalla y en el botín que se trae a una mujer. Esta mujer la toma y la lleva de sirvienta a su casa. Mire cómo actúa Dios. Mire la forma que tiene Dios para actuar, que a veces parece extraña. Él viene, gana esta batalla, se trae el botín. Dentro de todo lo que se trae una mujer y la pone de nana, de servidora, de asesora de hogar en su casa, y la pone al servicio de su mujer. Los leprosos eran considerados impuros. Entonces esta mujer comienza a ver que Naamán estaba sufriendo. Él estaba escúcheme bien, él estaba físicamente conectado con Dios. Todos lo veían capitán, un hombre poderoso. Déjeme ponérselo en la versión mía, Jonathan Sánchez. Él es un hombre que danzaba, gloria a Dios. Qué lindo danza, qué bien lo hace. Y además la he escuchado. Wow. Pero sabe, con lepra en el corazón. Entonces, como Dios tiene cuidado, le mandó una mujer, le mandó una criada, le mandó a alguien que servía en la casa, y que cuando él cuando ella vio que le estaba sufriendo, le dijo a su señora, a la esposa de Naamán, y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera
con el profeta que está en Samaria, él entonces curaría su lepra. Mire cómo actúa Dios. Una esclava, una mujer que había sido tomada como esclava, hoy día estaba anunciando los tiempos de bendición para la casa de este hombre. Y fue inteligente. ¿A quién le comentó la criada? A la esposa. Si le dice a Naamán, no tengo tiempo, tengo que trabajar. ¿Cómo me voy a ir a juntar con el pastor si yo no tengo tanto tiempo? ¿Cómo voy a abrir mi corazón si yo soy...? Pero le dijo a la esposa. Y la esposa estaba todo el día, oye, no te olvides que tenés que ir. No es como cuando uno se enferma, hermano, y que usted se siente un poquito mal y ya su señora le tomó la hora. Entonces le avisó a la esposa, y la esposa seguramente comenzó a catetearlo, a decirle: hay un hombre, anda a encontrarte con el profeta, anda a encontrarte con este hombre que Dios lo va a usar porque va a ser curada. ¿Sabe? Esta criada tenía fe, esta mujer tenía fe de que un encuentro con el profeta, que un encuentro con la palabra de Dios traería una restauración completa. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera. Entonces este Naamán va, se encuentra, lo convencen, va. Y cuando llega a encontrarse con el profeta le dice: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Este gran hombre va y se encuentra con el profeta. Él pensó ciertas cosas que lo iban a atender de distinta forma. ¿Sabe lo que hace el profeta? Le manda un recado y comienza a activarse en su corazón todos los temores que tenía. Y quiero hablarte esta mañana, de las 7 zambullidas de Naamán. Y la primera zambullida, ¿por qué se tenía que dar 7 zambullidas? Porque habían 7 áreas en su vida que necesitaban ser sanadas. Y la primera era la confianza. Miren lo que hace este hombre Naamán. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora. El rey de Naamán lo envía a encontrarse con el profeta. Ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Recuérdese usted, ¿con qué le dijo la criada que debía encontrarse? ¿Con qué le dijo? Y mira hacia dónde va. Se va a encontrar con el rey. ¿Y sabe lo que lleva él? Lleva 10 talentos, llevaba mucha platita, llevaba talentos, llevaba ciclos de oro, llevaba mudas de ropa, llevaba todo lo que naturalmente él creía que le podía salvar. ¿Sabe? Porque su confianza estaba puesta en las cosas materiales, su confianza estaba puesta en las cosas que perecen, su confianza estaba puesta en su casa, en su profesión, en su familia. Entonces cuando llega, tenía que zambullirse. Llegó lleno de su propia confianza, llegó lleno de sus propias capacidades, llegó lleno de sus propios atrinos para allá, creyendo que su fortuna, creyendo que su dinero, creyendo que su experiencia, creyendo que los años de servicio que tenía le iban a provocar una sanidad. Le tengo una noticia, mi hermano: sus dones, su dinero, ¿sabe? No conmueve a Dios, su estabilidad no conmueve a Dios. Lo único que conmueve a Dios es un corazón humilde. Cuando tú pones tu confianza en Él, entonces ¿sabe lo que le tienen que decir? Sumérgete. Dios debía tratar su confianza. Nada de lo material va a servir para restaurar lo que es necesario restaurar en tu corazón. ¿Sabe? Las cosas materiales que usted tiene son dádivas de Dios. Y escúcheme bien, el mismo que da es el que quita. No se presenta ante Dios con lo material que tiene.
¿Sabe cuánta gente que depende de un servicio a Dios de las cosas materiales? Pucha, si yo tuviera un auto, con gusto iría a la iglesia. ¿Sabe? Si usted no es fiel en lo poco, Dios no lo va a poner en lo mucho. Pero lo primero que tiene que ser sumergido en nuestras vidas es la confianza. Y te pregunto de parte de Dios, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién has decidido confiar? Muchos de nosotros confiamos en nosotros mismos. Muchos de nosotros confiamos en nuestras propias capacidades. Muchos de nosotros confiamos en lo que hemos conseguido, conquistado o alcanzado. Eso no bastó para la sanidad. Eso no bastó para la libertad. Todo lo que tienes, te dice el Señor, te lo he dado yo. Y he sido yo quien ha propiciado tu vida. Pon hoy tus talentos a mi servicio. Para eso te preparé tantos años. Fui yo quien te escogió, no tus padres. Lo que usted tiene no sirve. Hermano, yo no sé si usted ha visto las noticias o conoce, pero hay gente que tiene mucho dinero pero vive infeliz. Hay distintos tipos de potestades demoníacas. Usted conoce Santiago, ¿verdad? Santiago está dividido de Plaza Italia para allá y de Plaza Italia para abajo. Son distintas potestades. De Plaza Italia hacia abajo encontramos con ciertas complicaciones espirituales. Por eso le partí hablando de los burladores, drogadicción, cierto tipo de violencia. De Plaza Italia hacia arriba hay otras potestades y unas de ellas tienen que ver con el orgullo. Gente, amado hermano, que tiene mucho dinero pero su familia es destruida. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no te va a salvar. El dinero proviene del creador de los cielos y la tierra. ¿Sabe? Lo que usted tiene es solo una provisión de parte de Dios. No lo ponga por delante. Naamán viene a presentarse con su confianza puesta en las cosas de la tierra. Entonces, ¿sabe lo que le dice el profeta? Traje harto dinero. ¿Sabe lo que hace? Ni siquiera lo salió a recibir. Le mandó a su criado. Escúcheme bien, porque en el ámbito espiritual las cosas materiales fluyen desde el trono. No quiera convencer a Dios con lo que usted tiene. Ay, Señor, es que yo toco tan bien. Señor, es que si tuvieras mi esfuerzo. Cuando usted crea que usted se está esforzando, acuérdese que Jesús se esforzó en la cruz. Ay, hermanos, que cómo me van a citar a ensayar y a danzar tantas veces. Recuérdese que Jesús caminó kilómetros para encontrarse con los necesitados. Número uno que necesita ser sumergido, la confianza. Te pregunto de parte de Dios, mi hermana, ¿en quién está puesta tu confianza? Entonces se sumerge Naamán. La primera zambullida, lo habían mandado a zambullirse. Y Naamán se levanta y se mira y todo seguía igual. Había algo más que el Señor necesitaba tratar en él. Y lo segundo que Dios necesitaba tratar en él era su seguridad. Segunda Reyes 5:9 dice: vino pues Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la casa, en la puerta de la casa, en la entrada de la casa de Eliseo. Sabe que venía con sus carros. Él, como era capitán, tenía carros grandes, poderosos, con sus caballos, con sus criados. Él llegó con la escolta. Mire, paréntesis, yo no sé si usted vio que el domingo pasado me parece que estuvo el presidente de la República en nuestra congregación. Estuvo el presidente Cast y con su equipo de asesores. Ellos fueron solamente a un culto de acción de gracia. Ellos lo pidieron y fueron ahí a ser bendecidos. ¿Y por qué le comento esto? Porque lo relacioné yo con Naamán.
Él llegó con una escolta que se la encargó. Usted no se imagina los operativos el día antes en nuestro templo. Son medio secretos los operativos que tienen, donde cierran las calles, tienen perros antibomba, revisan con estas cositas para los metales. Es todo un protocolo que tienen, y cuando él llega uno lo ve ahí con su esposa, pero por detrás, hermano, hay una escolta, hay un gran complejo de seguridad. Así mismo llegó Naamán, llegó con sus caballos y con su carro, creyendo que la seguridad era de él, era desde sus capacidades. Él no sabía que en la Biblia decía que no es con ejército ni caballo. Él no sabía que la Biblia decía que el poder no radica en lo que nos guarda y que en vano edifica la guardia si Dios no vela. Él tenía una seguridad puesta en sus propias capacidades. Te pregunto, ¿en quién está puesta tu seguridad? Sabe, hermano, vivimos tiempos violentos. Si el Señor no nos cuida, ¿qué vamos a hacer? Y a veces el Señor nos ha cuidado más de lo que imaginamos. Más de alguno de ustedes les ha tocado por la vida y por las cosas que pasa, vivir y pasar y estar en lugares bien complejos. ¿Cuántas veces uno ha estado en lugares y una bala loca llega por allá, un accidente por delante, uno se va a ir por un camino y dice, me devolví a buscar la llave, y llegaste y pasó y hubo un choque? ¿Sabe por qué? Porque no depende de carros y caballos, depende de la misericordia del Señor. Pero Naamán llegó con sus carros y sus caballos. Entonces cuando llegó, ¿sabe lo que hay que decirle? Sumérgete de nuevo. ¿Sabe? Número uno, él necesitaba sumergir su confianza. Número dos, él necesitaba sumergir su seguridad. Y va y se sumerge, ya era la segunda zambullida, y Naamán se levanta ahí esperando lo que la criada le había dicho, y se levanta y todavía estaba lleno de lepra. Porque habían áreas en su vida que todavía necesitaban ser sumergidas. Su orgullo. Mira lo que dice el versículo 10. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne será restaurada. Dijimos en los primeros versículos que llegó con cartas al rey. El rey no lo infló. Luego fue donde Naamán, y Naamán no lo infló. ¿Sabe lo que hace Naamán? Envió un mensajero. Entonces el orgullo de Naamán comenzó a aflorar. Él era importante. Él era ministro de alabanza. Él había sido pastor. Él conocía la palabra del Señor. ¿Y qué me dice a mí si yo llevo 30 años en el evangelio y ni siquiera me va a venir a ver? ¿Sabe lo que hace Eliseo? Le dice, ¿sabe qué? Mándale un recado. Yo creo que Eliseo estaba acostado viendo Netflix, hermano, ni se levantó. Mandó a su criado. Entonces el orgullo de Naamán activó en él un montón de cosas que necesitaban ser zambullidas. En su tierra era un hombre muy importante. Dice la Biblia que por su mano había traído victorias. Y se va a encontrar con un profeta Eliseo que ni siquiera le recibió. Ay, es que si a mí no me trata el pastor, yo no quiero nada. Es que a mí me gusta que me ponga las manos la pastora, porque la pastora tiene unción. Muchas veces la pastora va a mandar a algún siervo, algún ministro de la casa. Y mucha gente se va con el orgullo por delante. ¿Sabe cuánta gente se va de nuestra iglesia porque dices que el pastor no me puede atender? Y cuando le preguntamos, hermana, y usted no, es que yo no le dije a nadie. ¿Por qué no le dijo a nadie? No, porque yo ya sabía que él no me iba a atender. ¿Y por qué usted sabía que no lo iba a atender? No, porque yo me lo imagino. El orgullo aflorando. El orgullo queriéndonos vivir en una vida. Y usted sabe lo que pasa en la Biblia con el orgulloso. El Señor lo mira desde lejos. Somos orgullosos.
¿Sabe lo que hace un orgulloso? No es capaz de venir al trono de la misericordia. ¿Sabe cuánta gente se aleja del Señor porque ha pecado? ¿Sabe cuánta gente se aleja del Señor porque ha fallado? Y en vez de tener la actitud de humildad, de querer venir a los brazos y a los pies, de querer venir al trono de la misericordia, ¿sabe lo que hace la gente? Decide alejarse, decide caminar en sentido contrario. Cuando los brazos del Señor están disponibles, el orgullo nos aleja del Señor. El orgullo hace que nuestra lepra no se termine. Y sabe que es lo contrario al orgulloso, el humilde, que está dispuesto a decir: sí, me equivoqué. Porque Dios es misericordioso. ¿Sabe? Él conoce nuestras fallas. A veces llegamos tan orgullosos de lo que hemos conquistado que nos alejamos de la presencia del Señor. Entonces Naamán, en su orgullo, va, se encuentra con el profeta lo manda a lavarse al río, a bañarse, a zambullirse. Él va al río y sabe, se levanta en el tercer zambullido y se mira y estaba todo igual. Llevaba 3 zambullidas y todo seguía igual. Yo me imagino que vino sobre él angustia, pero aún habían áreas que él necesitaba zambullir. Mire lo que le sucede en el verso 11. Cuando el profeta le manda a su criado, en el versículo 10, mire lo que le pasa en el 11. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se tenderá y se detendrá e invocará a su Señor y moverá sus manos sobre la parte enferma y curará de la lepra. ¿Sabe una de las cosas que el Señor debe zambullirnos? Es de querer ponerle formas a lo que Dios va a hacer, es de querer estructurar los milagros de Dios. Él se presenta pensando que lo iba a hacer de esta forma, que era de esta otra forma. Él tenía un precepto, tenía una religión, tenía una estructura. Yo le tengo una noticia, iglesia: el Señor no tiene una forma, Él tiene multiforma para sanar, proveer, restituir y renovar. Pero sabe, Naamán venía legalista y no es que tiene que ser de esta forma. Y muchas veces nuestras iglesias son de esta, tienen esta legalidad. Tiene, pastores, que llegar el tiempo donde Dios cambie la forma, donde Dios cambie los inicios. Es que ya sabemos que son una oración, 2 canciones, una ofrenda, un aviso, la presentación, la palabra, 2 canciones. Tiene que llegar el tiempo donde la cosa cambie y el Espíritu Santo se sienta tan a gusto que no lo encuadremos en cierta forma. Es por eso que Jesús sanó a varios ciegos y todos de diferentes formas, para que pudiésemos entender que Dios lo va a hacer de forma distinta. ¿Sabe lo que creía Naamán? Él va a levantar su mano y me va a tocar. ¿Sabe lo que hace el Señor? Métete al río. Tenía que sacar, tenía que zambullir su estructura, tenía que sumergir el legalismo. Tengo la impresión en mi espíritu que hay cosa nueva. Tengo la impresión que Dios tiene forma nueva. Tengo la impresión que Dios va a desatar cosas nuevas. Dones que sí están en la palabra, pero que se activan en forma distinta para distintos tiempos. ¿Sabes tú que hay dones que se activan en distintos tiempos? Pero para eso debemos sumergir nuestro formato, porque no es a mi forma. Por favor, diga conmigo, como un clamor al Señor: no es a mi forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Te quedas, estudia, trabaja, cocina, mamá, estudia. Va a estar estudiando y va a venir el Espíritu Santo y te va a llenar. Y vas a hablar nuevas lenguas y vas a sentir la presencia del Señor.
Pero ¿por qué, hermanos, eso tiene que ser en la iglesia? ¿O tiene que ser de rodillas? ¿Sabe? Va a estar cocinando, hermana, va a estar picando ahí zanahoria, va a estar picando cebollita, y va a venir la presencia del Señor, y va a tener que dejar los cuchillos, y va a tener que glorificar al Señor. Y glorificar, hay forma distinta que Dios quiere usar para levantar a sus hijos. Hay forma distinta, lo has hecho mucho tiempo de la misma forma. Forma distinta. Claro que hay un orden, una liturgia, pero perdóneme, ¿por qué tenemos que cantar primero las de alabanza y después las de adoración? ¿Por qué tenemos que partir con una oración y no con la ofrenda? Está bien, hay un orden litúrgico y todos lo respetamos, pero yo estoy esperando lo nuevo de Dios. Estoy esperando lo novedoso de Dios. Que usted no necesita nada cuando usted entra por esa puerta y la presencia de Dios te cae. Cuando tú estás adorando, estás escuchando la palabra del Señor y el Señor te habla y tú vienes y dices, aquí hay una ofrenda. Hermano, si no es el tiempo de la ofrenda, en esta casa le vamos a permitir que usted se meta en lo nuevo de Dios. Entonces Naamán llega con la estructura. No, es que no puede danzar si usted no hizo esto. Está bien, tiene que ver con estructura de orden administrativo. Sabe, hermano, en una oportunidad me tocaba ministrar la alabanza en la iglesia nuestra. Yo era director de alabanza. Y yo vivía re lejos de la iglesia, hermano. Iba un poquito atrasado desde mi trabajo y voy por la calle Avenida Mata. Yo no sé si conoce, pero es una calle bien grande. Y yo iba clamando por el culto, diciéndole, Señor, ayúdame, permíteme que la gente sea llena de tu presencia. Permíteme, Señor, adorarte en una oración bien genuina. Y de repente siento en el auto al Espíritu de Dios y el Señor me decía, pero adórame tú, decía, adórame tú. ¿Por qué? ¿Por qué piensas en el culto? Entonces yo apagué la música cristiana a la adoración que venía yo escuchando los temas que venían y me pongo a cantarle al Señor y me toma la presencia del Señor en el auto. Y se me paraba la gente que estaba al lado y me veía así, cual monito chino donde salen las lágrimas así como grandes. Y me veía llorando y yo sentía que como que me preguntaban, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Le puedo ayudar? Pasaron unos ciclistas por ahí como que me miraban si podía ayudarlos en algo. Y finalmente tuve que parar el auto, no podía hablar, no podía, estaba muy metido en la presencia del Señor. Esas cuando usted no quiere salir. Y yo siempre le decía, Señor, en algún culto tócame, Dios, hermano. ¿Sabe? Yo nunca he escuchado la voz audible del Señor como otros. Gloria a Dios, que el Señor lo bendiga, que escuchan la voz de Dios audible. Yo nunca la había escuchado. Y le dije en ese momento, presencia, Señor, me gustaría escuchar tu voz. Y el Señor, ¿sabe qué me dijo? No la vas a escuchar, pero yo te quiero acariciar. Y yo sentí en mi mejilla, hermano, la mano del Señor tocando, acariciando mi rostro. Yo casi me desmayo ahí en el auto, hermano, en la presencia del Señor. La cosa es que miro la hora y ya se me había pasado la hora de llegar al culto, hermano. Claro que llegué y me tiraron la oreja. Pero ¿qué le quiero decir? Que no hay un lugar exclusivo donde Dios quiere llenarte de su presencia. ¿Sabe? Algunos van a estar en la ducha y Dios le va a hablar. Algunos van a estar en el trabajo, algunos van a estar cocinando, trabajando, haciendo otras cosas. No dice la Biblia que aún la naturaleza nos habla de su gloria. Usted va a estar caminando, va a estar paseando al perro y la gloria de Dios va a descender, porque no podemos encuadrar la gloria de Dios en una forma. Claro que en la iglesia está la presencia de Dios. Claro que aquí nos ponemos de acuerdo para adorar a Dios y usted lo necesita. Pero Naamán creía que era de esta forma. ¿Hay alguien que está enfermo este día?
Levante su manito, manténgala arriba, mantenga arriba su manito. Sea sana en el nombre de Jesús. Sea sana. Sea sana. Hijo, ponle la manito a la chica en la espaldita. Ponle la manito. Se sana en el nombre de Jesús. Hermano, ¿usted está enferma? Póngase de pie, póngase de pie. Se sana en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Se sano en el nombre de Jesús. Ah, hermanito, y no me va a hacer pasar adelante, y no me va a tirar aceitito, y no me va a tirar. Puede ser. Pero el mismo Dios que te sana aquí adelante es el que te sana en la silla. El mismo que te sana en la casa. El mismo que te sana cuando vas comprando, cuando vas a comprar el pan y de repente te fuiste con el dolor en la cadera, haciendo un esfuerzo para comprar pancito y no te diste cuenta ni pagaste y te devolviste casi corriendo y llegaste a tu casa. Ese es el mismo Dios. No encuadres la forma, no encuadres lo que Dios va a hacer. Hay multiforme gracia. No tomes modelos de otros tan radicales. Deja que Dios establezca con ustedes una gloria distinta. Entonces, ¿sabe? El Señor lo ve con su legalismo y sabe que le tiene que decir a través del profeta: anda a sumergirte. Entonces, cuarta sumergida ya de Naamán, hermano. Él se mete al agua. Ahora sí voy a hacer. Y sale y todavía estaba lleno de lepra. ¿Sabe por qué? Porque habían áreas que todavía necesitaban ser sumergidas. El menosprecio. Mira lo que dice Naamán enojado. Acá dice la Biblia, pero Naamán se enojó. Diga conmigo, fuerte, fuerte, se enojó. ¿Sabe lo que provoca el enojo? Y se fue. ¿Sabe cómo decimos en buen chileno? Se taimó y se fue. Se paró en Lilacha este nada. Mire, venía buscando ayuda y en vez de quedarse a esperar la ayuda, se taimó, se enojó, ay, pero se viene, y se fue. Y no, mire lo que provoca el enojo. Y mire lo que además provoca. Y él comienza a menospreciar. Le habían dicho que se tenía que meter en el río Jordán, que era un río más o menos sucio. No era un río tan bonito ni de agua cristalina. Entonces él dice: no son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y se dio la vuelta y se fue enfurecido. El enojo provocó que huyera. El enojo provocó el menosprecio. El enojo provocó la furia. Y el menosprecio. ¿Cómo orar por mí esta jovencita? ¿Cómo esta jovencita va a poner sus manos sobre mí? A mí me tienen que ungir de apóstoles para arriba. No menosprecie. No menosprecie. No menosprecie al que está a su lado. No menosprecie que el hermanito te ponga la mano. No menosprecie la palabra del hermano que te está diciendo: no te olvides que Dios te va a restaurar. Porque el mismo Dios que habla por un profeta, por un pastor, por un maestro, es el mismo Dios que te puede hablar por cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque aún hasta por burros habló el Señor. No menospreciemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque lo que he hecho por ti, dice el Señor, es grande y poderoso. Y porque hay cosas que solo tú y yo sabemos, te dice el Señor, que están guardadas en tu corazón. Y yo he permitido que queden ahí. Pero de ahí te rescaté, de ahí te libré. Tú sabes que tu destino no era el que vives hoy. Tú sabes que lo que hoy día tienes no te lo merecía. No menosprecies mi gracia en tu vida. No menosprecies mi presencia. ¿Sabe lo que hacía Naamán? Despreciaba. Ay, pero es que yo en la otra iglesia, hermano Jonathan, el pastor que yo tenía en la otra iglesia era tan simpático. Y
sabe que la alabanza en la otra iglesia, wow, esa sí que te llevaba a la presencia. No, y el templo que teníamos era calentito. Además tenía una iluminación natural y los baños. Váyase para la otra iglesia, mi hermano. Pero si usted volvió, usted lo trajo el Señor, no menosprecie lo que el Señor ha hecho. No menosprecie lo que el Señor ha hecho. ¿Sabe lo que dice el Señor? Deleítate en la mujer de tu juventud, la que te he dado. ¿Sabe cuando entendemos eso? Disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Y claro que la señora ya no es la misma de antes. Uno más o menos se mantiene. No. Usted sabe que la gravedad hace sus efectos. Pero sabe, alégrate en lo que Dios te ha dado. Sabe que su mamá es la mejor que Dios te podía dar. No podía haber otra mamá mejor para ti. No, era imposible. La mujer que Dios te dio, no podía haber otra mejor. Sí, hermanos, no hay otra mejor. ¿Sabe? Los hijos que usted tiene son los mejores que Dios te puede. Que si usted supiera que dónde están mis hijos, si es que es lo que están, son los mejores que Dios te podía dar. ¿Sabe? Le tengo una buena noticia. Los pastores que usted tiene son los mejores pastores que Dios le podía dar a usted. Pero ¿sabe cómo llega Naamán? Menospreciando. Pero sí, el Habana y el Farfán, ríos de Damasco, de agua cristalina. Y me quieren meter al río cochino, al río sucio. Le tengo una buena noticia. Dios es bueno. Y lo que usted tiene es una razón para glorificar a Dios. Pero nos olvidamos y nos acostumbramos a las bondades del Señor. ¿Hace cuánto que no le dice gracias, Señor, por este poleroncito, Señor? Si no tuviera este poleroncito, Señor, seguramente estaría muerta de frío. Señor, y este telefonito que me diste, gracias. Pero ¿sabe lo que hacemos? No, quiero el 17. ¿Cómo que habla, Señor, a tu pueblo? ¿Sabe? Siempre queremos más, mamita. Ese es un espíritu equivocado. Es un espíritu de inconformismo. Es un espíritu que nos aleja de ser agradecidos con las bondades de Dios. Y no será que es tiempo de ser más agradecidos. ¿Sabe por qué, mi hermana? Porque las crespas quieren tener el pelo liso. Y las pelo liso quieren ser crespas. Las morenas quieren ser más blanquitas y las blanquitas más morenas. Las rubias quieren tener el pelo negro y el negro el pelo rubio. Las flacuchentas quieren ser más gorditas y las más rellenitas quieren ser más flacas. Y vivimos contradicciones en lo natural que también se pasa en lo espiritual. ¿Cuántas veces usted ha salido de la iglesia? Que el Señor nos ayude. No, la palabra de Dios tuvo más o menos nomás. ¿Y cómo te fue en el culto? Estuvo bonito. ¿Sabes? Cuando Naamán llega con menosprecio, ¿sabe lo que le dice el profeta? Anda a sumergirte, papito. No se menosprecie a sí misma. Señor, ¿por qué me hiciste así? Señor, ¿por qué me tocó esto? ¿Sabe? Usted hoy día tiene que sumergirse y meterse en la presencia del Señor y decirle: Señor, todo lo que tengo viene de tu mano. Señor, estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido.
agradecido. Señor, frente a usted al espejo, frente a usted al espejo. Señor, qué buena mano tuviste, Señor. Se nota que eres eterno, que eres único. ¿O cree que Dios se equivocó? Claro que uno daña un poquito el modelo, pero Dios tiene todo un plan perfecto. Pero menospreciamos la presencia del Señor. Y en estos tiempos donde vivimos, hermanos, donde los jóvenes están expuestos a tanta información, a tanta menospreciación. ¿Sabe, hermanita? Yo me acuerdo que llegaba del colegio, teníamos una salamandrita y mi mamá había hecho pancito amasado apenas, hermano, con un poquito de harina, casi como la viuda, con un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero sabe, tengo tantos recuerdos lindos que nos estaba esperando. Y en la salamandrita partía el pancito ya de 2 o 3 días. Había un poquito de mantequilla o a veces un poquito de aceite nomás. Los jóvenes no saben de esto, mamita. Si a estos cabros uno no le tiene jamón, queso. Pero sabe, hermana, nos sentábamos a la mesa con un pancito caliente. Y sabe, como que huelo todavía ese pan, hermano. Y nos estaba esperando con un tecito. Y como no había tanto té, con una bolsita para todo. Y a veces cuando no había azúcar le poníamos chancaca. ¿Sí o no? El que tenga oído que oiga. ¿Y cuántas? Pero ¿sabe? Vivíamos agradecidos del Señor. Vivíamos no con queja. ¿Sabe lo que tenía este hombre con el menosprecio? El menosprecio provoca queja. Y la queja te aleja del Señor. Vivimos quejándonos que no me gusta, que no me alcanza, que no tengo, que hay mucha luz, que hace mucho frío, pero que ahora hace mucho calor. ¿Sabe? Arranca el menosprecio. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Le dice a este hombre, le dice, ¿sabe qué? Hay menosprecio en tu corazón, ve y zambúllete por 5ª vez. Él pensó que a la 5ª vez, que el 5 es el número profético, 5 apóstoles, 5 ministerios, a la 5ª me meto y voy a salir sano. Y se mete nada más, ahora lleno de fe, ya está en la 5ª y se levanta y todavía estaba lleno de lepra. ¿Sabe por qué? Porque habían áreas en su vida que todavía necesitaban ser sumergidas. Ay, parece que este era el 6º, el número de hombre. Segunda de Reyes 5:13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiese dicho que hicieras alguna gran cosa, no hubieras hecho. Cuanto más cuando te dice lávate y quedarás limpio. Él era impulsivo. A él no le gustó y se marchó. A él no le gustó la forma y salió corriendo. A él no le gustaron las alabanzas de la iglesia y se fue para otro lugar. No le gustó al pastor y se fue y buscó otro. No le gustó como esto y va y se va. Él era un hombre impulsivo, de carácter guerrero. Estaba acostumbrado a la guerra. Déjese de huir. Déjese de arrancar. Déjese de correr hacia los brazos equivocados. ¿Sabe? Él necesitaba sumergirse porque su carácter tenía que ser formado. Él necesitaba sumergirse porque su forma de enfrentar los problemas tenía que cambiar. Él estaba acostumbrado a la violencia. ¿Sabe lo que hacía en su pueblo? Cuando uno se levantaba, tomaba la espada. Estaba acostumbrado a la victoria. Iglesia, te tengo una noticia. ¿Sabe? A veces se pierde. No todas las batallas las ganamos. Y las peores batallas, las que más perdemos, son con nosotros mismos. Pero su carácter necesitaba ser sumergido. Él era un hombre irascible, un hombre de fácil manipulación, un hombre que cuando le hablaban, él era seducido porque no tenía su alma concreta puesta en Cristo. ¿Sabe cómo lo trata el Señor? ¿Se acuerda usted que Él lo mandó a hablar con el profeta al inicio de la prédica? La esclava, la sirvienta, en estos tiempos la nana.
Y sabe, cuando se estaba yendo, el rey, el príncipe, el hombre todopoderoso, ¿sabe que él lo tiene que detener y acercar? Su sirviente. ¿Sabe que él lo llevó a encontrarse y a mejorar su vida? Gente más pequeña que él. Este se codiaba a nivel de peces gordo, hermano. Acuérdese que vino una carta a encontrarse con el rey de Israel. Pero su carácter necesitaba ser sumergido. Ya esta era la sexta zambullida. Entonces viene Naamán al número 6 y se sumerge y viene así con toda su fuerza. Ahora sí, ahora sí. Y al salir en la sexta zambullida se mira, todavía estaba lleno de lepra. Su carácter había sido transformado. Él mire, hermano, tuvo que obedecerle a los otros. Tuvo que escuchar el consejo de sus hijos, queridos padres. ¿Cómo voy a escuchar a mi hijo si yo soy el padre? Sí, usted es el padre, pero a veces es bueno que escuche a sus hijos. Es bueno que escuche a su esposa. Es bueno que escuche a sus amigos. Dice la Biblia que los de Benjamín que perecieron ese día por no escuchar consejo fueron 26,000. ¿Sabe lo que te hace cuando tú buscas consejo? Te hace humilde, moldea tu carácter. Cuando tú vienes y le dices: pastor, le quiero contar algo, pastora, sabe, la verdad es que estoy teniendo pensamientos equivocados. Usted humilla su carne, sabe, nadie le va a criticar. Pero es necesario que usted abra su corazón, que su carácter sea moldeado, que usted pueda decir: yo necesito del Señor, no me la puedo solo, no soy autosuficiente. Sabe, le tengo una buena noticia: usted no es la mejor mamá del mundo ni el mejor papá si Dios no está con usted. Entonces se sumerge. Él se iba yendo, él se iba huyendo, él se iba arrancando. ¿Sabe? Le quiero decir algo de parte de Dios. ¿Sabe? No se vaya. ¿Sabe? No abandone, no aborte el propósito de Dios en su vida. Es que no me alcanza, Dios lo va a hacer. Es que no tengo, Dios va a proveer. Dios tiene provisión. Pero no aborte el propósito de Dios. Es que si usted supiera todos los problemas que tengo, hermano, si usted supiera los que tengo yo. Pero cuando vengan los problemas, recuérdate que a Jesús le dieron 39 latigazos en la espalda. Cuando quiera salir corriendo y huir, recuérdate que a Jesús le pusieron una corona de espinas. Cuando quieras salir corriendo, mamita, cuando ya no tengas fuerza, cuando quieras correr, cuando quieras arrancarte, recuerda que perdió toda su sangre por amor a ti. Recuerda que no le importó lo que otros dijeran. Él se acordó de ti y dijo: lo voy a hacer por ella. Y cuando no entiendas, recuerda que Jesús tuvo que cargar su cruz y terminó solo en una cruz. Aún sus amigos lo abandonaron. Entonces, no valdrá la pena mantenerse firme. No valdrá la pena intentarlo. Entonces se mete la sexta zambullida. Yo ahí todos los que estábamos haciéndole barra al pobre Naamán, ya dije: pues ya, pero por lo menos una mano que esté limpia. Pero se mete en la sexta lleno de lepra. ¿Sabe por qué? Porque habían áreas que todavía necesitaban ser zambulladas. Entonces lo tomaron sus criados y lo metieron al agua, dice la Biblia. Eso dice. Entonces lo tomó el Espíritu Santo y lo metió y mandó ángeles para que lo metieran. ¿Sabe lo que pasa?
Entonces él bajó solito y se sumergió. ¿Sabe cuántas veces se sumergió? Dice la Biblia. Dígalo fuerte, ¿cuántas veces? ¿Dónde se sumergió? En el río Cochino. Conforme a sus emociones. ¿Sabe conforme a qué? Dígalo fuerte, conforme. Y aquí denme un segundito. Se le presentó Dios personalmente, mamita. Se le presentó Dios personalmente y le dijo: yo soy el Señor de Abraham, de Isaac, te vengo a decir que obedezca. ¿Se presentó el Señor? ¿Se le presentó un ángel? ¿Se le presentó una zarza? ¿Saben qué se le presentó? El hombre de Dios. ¿Saben? Le quiero recordar algo. En esta casa hay hombre de Dios. En esta casa hay hombres y mujeres de Dios. Hermano, porque si se aparece el Señor Dios Todopoderoso, hasta Satanás se mete al agua. Pero ¿sabe quién se le presentó? El mismo que antes no lo había querido recibir. El mismo que le mandó un mensajito nomás. Conforme a la palabra del hombre de Dios. Lo último que necesitaba tratar Dios en su corazón era la obediencia. ¿A quién? Al hombre de Dios. Y en esta séptima zambullida, ¿sabe lo que hace Naamán? Seguramente sin fe, ya sin ganas, sin fuerza. Por si acaso voy por la última. Y se mete a las aguas. Yo lo habría hecho así, hermano, ya sin ganas. Me han dicho tantas veces que Dios lo va a hacer y no pasa nada. Me han dicho tantas veces que Dios me va a sanar. Me han declarado tantas veces que Dios lo va a hacer. Me han dicho tantas veces que Dios me va a curar y no pasa nada. ¿Sabe lo que hace? Se vuelve a sumergir. Me han dicho tantas veces que mi familia se va a ordenar. Me han dicho tantas veces que mi marido, que mis hijos. ¿Sabe, hermano? Me han dicho tantas veces de mi casa propia. Pero ¿sabe? En la séptima zambullida, nada más va y se mete. Ya tal vez sin tanta fe, hermano. Yo me imagino que cuando se levantó ya ni quería mirarse, hermano. Y dice la Biblia que su carne se volvió como la carne de un niño pequeño. No solo le sanó la lepra, sino que restauró no solo la piel, sino que restauró los tendones, restauró la musculatura, restauró todo. ¿Sabe por qué? Escuche bien, gloria a Dios, esto me lo muestra el Señor. Porque la lepra le afectaba a su carne, es una enfermedad de la carne, cuando nuestra carne está en pecado y en cosas complicadas, o en angustias o en dolores. Son enfermedades que afectan además tu cuerpo físico. Y quedó limpio. Entonces nada más se levanta mi hermano. No quería mirar. Y cuando vio y miró, su mano ya no tenía lepra. Todo su cuerpo ya no tenía lepra. Y estoy seguro que todos los criados que andaban, estoy seguro de que toda la gente que andaba con él comenzó a ver que Dios era capaz de hacerlo una vez más, y comenzaron a glorificar al Señor. Dios te va a usar para que otros testifiquen del Señor. Lo que voy a hacer contigo en cuanto a la restauración y restitución va a ser tan grande que algunos que te han estado mirando dirán: ¿qué le pasó? Y tú solo dirás: Dios me encontró de nuevo. Quedó limpio. Quedó limpio.
¿No habrá valido la pena meterse 7 veces? No solo quedó limpio de su cuerpo, sino que quedó limpio en su ser. Imagínese usted cuando volvió a su pueblo. Ya no volvió con traje, ya no volvió con coraza, ya no volvió cubierto. Yo creo que se puso un chorcito y aguata pelada, hermanos. Hermanos, quería testificar lo que Dios había hecho en él. Pero mire cómo termina esta historia. ¿Sabe lo que hace él? No se fue directo a su casa. No se fue directo a contarlo, ni lo subió directo a Facebook, ni a Instagram, ni a TikTok. No lo publicó. ¿Sabe lo primero que él hace? Dice, y regresó al hombre de Dios con toda su compañía. Y fue y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. ¿Sabe lo que había en su corazón? Tanta gratitud que ahora estaba dispuesto a dar. El profeta no se lo recibe y usted ya conoce el resto de la historia. Pero ¿sabe lo que hace a este hombre? Él está dispuesto a agradecer. ¿Cuánto nos falta agradecer? ¿Sabe usted que las oraciones, incluso en el almuerzo, en la comida, se han transformado en repetición? Y oramos constantemente de la misma forma, cortito, 1 minuto, porque hay que comer. ¿Saben? No oramos de noche ni de mañana. Dejamos de agradecer a Dios. Habían 10 leprosos en el Nuevo Testamento. Habían 10 leprosos que el Señor los sana fuera del campamento. 9 leprosos se fueron sanos. Solo uno volvió a agradecer al Señor. ¿Sabe? Escuche bien. Y esta es una palabra para esta tierra de San Felipe. Muchos van a ser sanados, muchos van a ser restaurados, muchos matrimonios van a ser levantados, pero escuche bien, pocos van a ser agradecidos. Y yo quiero que usted, cuando el Señor pase lista en su presencia, no solo diga, esta fue sanada, sino que diga, esta se devolvió para dar gracias. El Señor lo sanó. ¿Sabe? El Señor lo va a usar a usted para sanar, para restaurar a muchos. Hay una diferencia entre un sano y un agradecido. El agradecido miró cara a cara a Jesús. El agradecido se encontró con el Maestro y su vida cambió. Me llenas de gozo, me llenas de paz, me das esperanza. Es porque ahora hay una nueva unción en mí. Y esa unción proviene de ti. Y esa unción hoy está aquí. Me das un lugar en tu mesa, me has prometido comer aquí. Me has declarado un nuevo tiempo de amor. Me das un lugar en tu mesa, me has prometido comer aquí. Me has declarado un nuevo tiempo de amor y de cuidados de mi Creador. Ya no estoy solo, ahora estoy en familias de paz.